Bueno, igual varios de ustedes ya han visto este algoritmo de Bayes ingenuo, y pues sí es medio ingenuo, pero como creo que les decía la vez pasada, creo que sí, todavía al menos unos 10 años, todavía se utilizaba el lenguaje natural, o sea, todavía era una herramienta que al menos se utilizaba como un baseline a partir de la cual pues, se buscaban mejoras ya con redes recurrentes y otras cosas que había hace 10 años, ¿no? Y no siempre se superaban los resultados de naive Bayes. Yo creo que aún para datos tabulares, no en lenguaje natural, pero en datos tabulares, todavía naive Bayes a veces funciona bien. Y pues vamos a tratar aquí de ver por qué, cuándo uno esperaría que naive Bayes funcionara bien, ¿no? No sé qué tanto. Igual les prometí salir temprano y nada más los chamaqueos, ¿no? Sí, muchas gracias. Porque no me dio tiempo de preparar unas cosas que agregan esto más rápido, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo que es naive Bayes es como, o sea, ese es en el contexto de aprendizaje supervisado en aprendizaje de máquina. Entonces, ¿qué es en el contexto de aprendizaje supervisado en aprendizaje de máquina? O sea, en ese contexto lo que tenemos es un problema donde tenemos objetos que tienen características. Entonces tienen la característica 1, la característica 2 y así hasta un número de características. Ahorita nada más para este ejemplo vamos a suponer que son 3 características las que se tienen. Y después tenemos otra que es la clase o la variable que se quiere predecir a partir de estas características. Aquí también, para hacerlo sencillo, vamos a suponer que es una clase. Entonces estas características pues van a definir instancias del problema. O sea, de las más famosas o de las más comunes, por ejemplo, son no sé, en casas, ¿no? O sea, que la primera característica dice si tu casa tiene 4, 5 o 6 baños, ¿no? O sea, puede tener, o sea, no sé, nada más para decirlo, o sea, este es el número de baños que tiene la casa. Aquí la característica 2 es si tiene 1 metro a 10 minutos caminando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta casa que estamos analizando, si tiene metro a 10 minutos caminando. Ahorita nada más podemos definirlo para este ejemplo como que grande, chica, mediana, ¿no? Entonces puede ser una clase grande. Entonces aquí nada más le voy a poner palomita. Y la característica 3 podría ser, no sé qué otra característica creen que es útil para ver no sé, el valor de una casa. De 1 o 2 pisos, ¿no? O sea, que este es de 2 pisos, pues sí, también, ¿no? Entonces es 1 o 2 pisos. Entonces ahora aquí ya lo que queremos clasificar tal vez es en 3 costos que pudieran tener las casas. Esto nada más es un ejemplo así súper sencillo, no sé qué tan, nada más me lo estoy sacando de la manga aquí, pero puede ser, no sé, las clases aquí pueden ser entre un costo alto, bajo, costo alto y bajo, ¿no? Como o no sé, hasta tal vez para que sea más interesante, o sea, si vale la pena invertir o no. Y hasta si vale la pena invertir o no, aquí más bien podemos poner una característica 0, que es el costo en el que la están vendiendo, ¿no? Y también aquí en el costo pues lo podemos poner que sea entre alto, bajo y mediano, ¿no? Entonces digamos que este es costo bajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, sería una casa que es de costo bajo, que sí tiene un chorro de baños, que sí tiene 1 metro cerca y que es de 2 pisos, pues aquí definitivamente sí vale la pena invertir, ¿no? Y así podemos tener varias casas. Vamos a tener pues varias casas con estas características y vamos a tener pues su clasificación de si vale la pena invertir o no en estas casas, ¿no? Y estos son datos que a lo mejor un banco o alguien que sabía de finanzas pues es el que nos etiqueta esta instancia. Se nos dice esta instancia pues sí vale la pena invertir porque se gana tanto dinero mínimo, ¿no? Y esta pues no, por X, Y cosa, ¿no? Entonces lo que hacía muy grandes rasgos, lo que queremos hacer en aprendizaje de máquina, es que en aprendizaje supervisado, es que a partir de un conjunto de datos, poder crear un modelo que nos permita predecir para nuevas instancias cuál va a ser la clase deseada.
Entonces queremos como que de cierta forma una función que cuando metamos una de este tipo de instancias, metamos una instancia XY, que bueno, aquí esta instancia XY pues consiste de los valores de estos features, o sea, de feature 0, feature 1, feature 2 y feature 3, y que nos diga cuál es su etiqueta, ¿no? Es lo que queremos saber, y para instancias fuera de estos datos, ¿no? Entonces queremos aprender la función que generó estos datos con los datos mismos, y son muchas cosas complicadas, pero pues vamos a intentar verlo, ¿no? Entonces una forma de cómo hacer esto con probabilidad, y muchas herramientas de Machine Learning están basadas en probabilidad, es como que tratar de decir que esta función, como la vamos a escribir, es como una probabilidad. O sea, vamos a tratar de expresarlo como cuál es la probabilidad de la clase dado pues los atributos que tenemos de ese objeto que tenemos. Y lo que vamos a ver es que, o sea, si esta probabilidad de la clase con lo que vamos a predecir es con la probabilidad, con la clase que tenga la probabilidad más grande en este contexto, ¿no? Entonces como que queremos hacer una función, o sea, como que queremos establecer este modelo en términos de esta probabilidad. O sea, queremos establecer la probabilidad de la clase dado la instancia que estamos analizando. Entonces, pues vamos a intentar eso. Entonces, si queremos ya empezar a trabajar esta probabilidad, o sea, por ejemplo, aquí la probabilidad de la clase, no sé, le voy a poner la clase 1, y puede ser la clase 2 o hasta la clase iésima, ¿no? Vamos a hacer cuál es la probabilidad de la clase iésima dado la instancia que tenemos. Entonces, si queremos empezar ya a tratar de encontrar una forma de poder pues establecer esta probabilidad dado esta tabla que tenemos, pues ¿qué es lo primero que queremos hacer? Pues tal vez aplicando Bayes, o sea, vamos a tratar de ver, pues si aplicáramos Bayes aquí, pues cómo quedaría esto. O sea, quedaría la probabilidad de la clase I por la probabilidad de la instancia dado la clase I. Bueno, y aquí más bien entre la probabilidad de la clase J. Y bueno, y aquí son varias cosas que hay que ver, ¿no? O sea, ¿por qué apliqué Bayes? Aquí nada más es una fórmula que ya sabemos, o sea, es una expresión que ya estudiamos un poco y ya definimos quiénes eran, pues que este era el prior y el posterior, y entonces el prior y el posterior, etc. Pero aquí, por ejemplo, con este problema, ¿qué creen que sea la forma más natural de que uno pudiera acceder a estas probabilidades? O sea, ¿qué es más fácil? O sea, esto es lo que queremos definitivamente, ¿no? O sea, queremos ver cuál es la probabilidad de una clase dada el objeto que estamos analizando. O sea, dado los atributos de la casa, queremos ver cuál es la probabilidad de observar una clase, o sea, de que corresponda a una clase adecuada. O sea, esto es lo que queremos. Pero tenemos acceso a este objeto, o sea, tal vez no es tan fácil, ¿no? Y ahora, si aplicamos Bayes, pues vamos a ver si tenemos acceso a estas probabilidades, y sobre todo si tenemos acceso a estas probabilidades a partir de los datos que ya tenemos dados. Entonces, la primera probabilidad, la probabilidad de observar así sin saber nada de los atributos de los objetos, o sea, si tenemos la probabilidad de que sean más casas en las que sí vale la pena invertir, o que no sean, o viceversa, de que no valga la pena invertir. O sea, ¿eso cómo lo podríamos extraer de esta tabla? O sea, si es una información que tenemos acceso. Sí, no, porque nada más podemos sacar aquí la fracción, ¿no? O sea, podríamos decir cuál es la fracción, o sea, sin ver nada de esto, o sea, sin nada de información, cuántas, o sea, si es una zona que sí vale a lo mejor es una zona que acaban de descubrir unos pozos de agua y está muy bonito, entonces igual ahí sí definitivamente a lo mejor vale la pena invertir, ¿no? Entonces estas sí las podemos calcular. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que si tenemos o si podemos estimar estas probabilidades de todo el vector, o sea, de todo el vector de características, dado que sabemos que la casa sí es de un cierto tipo? Pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor sí podemos decir, o sea, si sabemos que la casa sí vale la pena invertir,
Entonces eso como que debería aumentar las probabilidades de que sí esté cerca de 1 metro, de que sea grande la casa, de que esté barata, etcétera, ¿no? O sea, si hay una relación, digamos, causal que podríamos argumentar en esta dirección. Pero sin embargo es difícil, ¿no? O sea, como que nos gustaría tal vez ver esa relación de manera individual y no a nivel de vector. O sea, que quisiéramos ver cómo ajustar estos valores a estas probabilidades, porque de nuevo, supongamos que no hacemos esa suposición, supongamos que yo quiero estimar a partir de nuevo de esta información esta probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues aquí sería un problema en el siguiente sentido, o sea, si quisiera calcular esto, a ver si esto es importante, a ver si lo logro explicar bien, ¿qué tendrían que hacer? O sea, tendrían que agarrar para cada combinación de valores de estas características, tratar de identificarlas en la tabla y ver cuántas veces esta misma configuración de valores aparece con alguna de las clases mencionadas. O sea, por ejemplo, cuántas veces en esta tabla apareció el feature 1 con bueno, con 6/4, con del maestro, y ver de toda la tabla cuántas veces apareció en esa configuración, y de esas veces que apareció en esa configuración, cuántas veces eran cuando sí valía la pena invertir y cuántas veces no valía la pena invertir. Y con eso podría estimar esta probabilidad de todo este vector dado la clase. O sea, de nuevo, o sea, como que aquí, o sea, digamos en este esquema, o sea, en principio yo cuando me va a llegar una nueva instancia, o sea, me va a llegar un nuevo X casa 25, ¿no? Esa es la X casa 25 y esa tiene sus atributos ya dados, o sea, va a tener sus atributos ya dados que es que está barata, que es chica, no está a 10 metros del metro y no está de 2 pisos, ¿no? Y yo cuando la quiera meter este modelo, pues voy a intentar calcular esta probabilidad, o sea, voy a calcular la probabilidad y quiero ver cuál es la probabilidad de que sí valga la pena invertir. Entonces voy a calcular la probabilidad de invertir y luego la probabilidad de este vector, o sea, de B, casa chica y que no está cerca del metro y tampoco es de 2 pisos, dado que sí valía la pena invertir. Entonces esta ya dijimos cómo se calculaba, o sea, este va a ser un número de acuerdo a esta tabla, pero este valor, ¿cómo lo puedo extraer a partir de la tabla? Pues una forma de hacerlo es buscarlo en la tabla, pero como todo esto son probabilidades, a lo mejor se repite muchas veces en mi tabla. Supongamos que mi base de datos es grandísima y que yo puedo agarrar, cuando haga la búsqueda de esta combinación de valores, pues va a aparecer un cierto número de veces, y de ese cierto número de veces a veces va a aparecer como que a lo mejor sí valía la pena invertir y a lo mejor como que no. Que este es parte de un fenómeno que no sería determinista, ¿no? O sea, que es una función que a lo mejor el evaluador a veces sí le puso y a veces le puso no, o más que no haya sido así, a lo mejor lo que se hizo es que pues sí se decidió, después de ciertos años se decidió ver que sí, qué tan buena fue esa inversión, y resultó que sí fue buena la inversión, y en otro caso resultó que no fue buena la inversión, ¿no? Porque a lo mejor había otros features que aquí no se midieron que también ayudaban a determinar esa cantidad. Entonces el chiste es que había unos que sí, otros que no. Entonces para estimar esa probabilidad a partir de los datos, pues, sacaríamos la fracción en ese contexto. Entonces esa podría ser una opción. Pero ahora, ¿cuál es el problema de esta aproximación? El problema de esta aproximación es que cuántas posibilidades tenemos de posibles vectores que se pudieran generar. Pues es multiplicar todas las posibles opciones que tenemos para cada uno de los features, ¿no? Entonces ese número de opciones va a crecer de manera exponencial. O sea, aunque sean 2 nada más las posibilidades, pues ya serían 2 por 2 por 2 por 2, y si tenemos más features, pues serían ya mínimo 2 a la número de features que tengamos, ¿no? Entonces no vamos a tener muy poquitos datos o ninguno para estimar estas probabilidades. Entonces como que no es una muy buena estrategia. Entonces una de las suposiciones para hacer esto factible, que no necesariamente es una suposición verdadera para los diferentes problemas,
es que vamos a decir que, que la probabilidad de xy dado la clase, lo vamos a escribir como, o sea, van a ser las valores de los features dada la clase, van a ser independientes entre sí. O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, va a querer decir que esa probabilidad, como la puedo calcular, es como la probabilidad del feature 0 dado la clase por la probabilidad del feature 1 dado la clase, y así sucesivamente, ¿no? Hasta la probabilidad de, bueno, en este caso ya hasta lo hubiera dejado, pero bueno, el feature 3 dado la clase. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, esto lo que quiere decir es que en este modelo se está asumiendo que si ya se conoce la clase, ya que las características son independientes entre sí. O sea, que una característica ya no me da información de otra. Pero aquí es muy importante, que de hecho en los exámenes también estos se equivocan mucho. O sea, que esto nada más es porque estamos condicionando en la clase. Son independientes dado la clase. Y también vimos en la definición de independencia condicional, ¿no? Porque si no nos dan la clase y nos dicen que una casa tiene 6 baños, entonces eso definitivamente va a influenciar a la probabilidad de que la casa sea de 2 pisos, ¿no? O si la casa es muy barata, a lo mejor eso pues nos va a dar ya indicios de que a lo mejor sí no tiene cerca a 1 metro, ¿no? O de que está grande. O sea, definitivamente las características sí están relacionadas entre sí. O sea, si una te da información de la otra. Pero si yo ya digo que es una casa que sí vale la pena invertir, pues a lo mejor ya se están desacoplando, ¿no? A lo mejor sí ya se pueden manejar de manera individual esas propiedades que no dependa una de la otra, que por eso le llaman ingenuo, que no necesariamente se da en los problemas, pero es una suposición que podría, o sea, a pesar de que no son independientes por sí solas, cuando condicionamos en la clase, sí puede que sean independientes. Entonces ahora si ya se asume eso, entonces ahora ¿cómo se podrían estimar ya estas probabilidades? O sea, cuando llegue esta nueva instancia y querramos calcular, pues entonces más que calcular esto, pues lo que haríamos es pues, tener todas esas probabilidades por P de B dado I, y luego por P de chica dado I, y por P de que no estaba de 10 metros dado I, y así sucesivamente. Pero ahora estas probabilidades, ¿cómo las podemos estimar? ¿Cómo las estimaríamos? Que de hecho, para que sea totalmente autocontenido, todavía nos falta ver esas estimaciones, pero pues ya más o menos intuitivamente sí se puede ver. Entonces, ¿cómo estimarían cuál es la probabilidad de que la casa sea chica, dado que vale la pena invertir? O sea, queremos estimar esta probabilidad a partir de los datos. ¿Cómo estimarían esa probabilidad a partir de los datos? Sí, no, solo los dos también. O sea, lo que hacemos es, vamos a nada más a filtrar, pero ahora en vez de buscar porque cumpla con todas estas características, nada más buscamos por la columna de casas chicas y vamos a ver todas las veces que tiene chicas, pero vamos a ver de esas cuántas sí valía la pena invertir y cuántas no, de hecho no, de hecho me equivoqué, o sea, porque está... Nos quedamos nada más con las que valen la pena invertir. Exactamente, ¿no? Porque estamos condicionando en eso. Entonces agarramos todo, nada más vamos a dividir la tabla en dos, en los que sí vale la pena invertir y las que no, pero aquí nada más nos vamos a centrar en las que sí vale la pena invertir, y aquí vamos a ver de esas cuántas la casa era chica, ¿no? Y esa sería esta probabilidad. Y la probabilidad de que fuera grande pues sería el complemento de eso. O si fuera 3 valores en esa categoría, pues nada más el conteo de esas cosas. Y lo mismo para todas las otras features. Entonces ahora sí, ya definitivamente no se necesita una tablota, porque pues sí, por si nada más ves una feature por sí sola, uno esperaría que estuviera pues, más balanceada, ¿no? Que si hubiera de las diferentes valores que pudiera tomar. Entonces, ¿qué es? Pues ya cuando llega una nueva instancia, o sea, lo primero que entonces antes de hacer cualquier cosa, pues uno lo que hace en iBase pues es estimar todas esas probabilidades. O sea, para cada feature y para cada
para cada valor que puede tomar cada feature y para cada clase, se van a estimar esas probabilidades a partir de esta tabla. Entonces ya cuando se tengan todas esas probabilidades y ya llega una nueva instancia, pues vamos a calcular para cada clase pues, su probabilidad de posterior, de que cuál es la probabilidad posterior de observar esa clase dados los atributos, y nos vamos a quedar pues, con la más grande, ¿no? Aquí maximizaríamos sobre las diferentes clases esa probabilidad. De hecho aquí me equivoqué. Aquí era aquí sí, ¿no? Sí fue, no sé si me salté muchos pasos, pero no sé si queda más o menos claro. Y la pregunta que haría es si les digo que implementen Naive Bayes sin utilizar DeepSeek para pasado mañana, si lo podrían, si sienten que lo podrían implementar. Pero ¿por qué no? Puede haber varias limitaciones, ¿no? Una es que no esté claro lo de la probabilidad, otro que no esté claro a lo mejor lo de programación. Entonces puede haber varias limitaciones. ¿Y por qué no por lo de probabilidad? ¿Que en qué caso no te quedó claro? Puede fallar para la probabilidad cuando asumimos que es ingenua. ¿Cómo nos deshicimos de la probabilidad de X subíndice Y? No sé si entendí tu pregunta, pero más bien lo que hacemos, la suposición de que sea ingenua, o sea, tú quieres ver cuál es la probabilidad de observar a una instancia, y observar una instancia significa observar cada una de sus características, o sea, observar todas las propiedades de esa instancia, y dado una clase, que en este caso es si vale la pena invertir o no, en este ejemplo así muy chafa, ¿no? Entonces, en principio, si no se hace ninguna suposición, pues no pues tenemos nada más este producto, ¿no? O sea, tenemos la probabilidad de que se den cada una de las features hasta acá, dado la clase. Y como cualquier probabilidad producto, pues esto no, pues para calcularlo, por ejemplo, si lo queremos calcular a partir de datos, pues tendríamos que buscar pues que apareciera exactamente esta característica dentro de nuestros datos para poder hacer estimación de estas probabilidades. Pero ahora uno podría empezar a hacer suposiciones, de la forma en que tiene esta probabilidad. Por ejemplo, una primera suposición que no es hacer suposición tampoco, es decir, bueno, esto por la regla del producto lo puedo escribir como la probabilidad de F0 dado la clase, y luego por la probabilidad de F1 dado la clase y F0. O sea, también como que esto lo podría empezar a escribir así como regla del producto, ¿no? O sea, yo sé que la regla del producto se cumple independientemente de todo. Entonces aquí la probabilidad de F de K dado la clase y dado todas las otras features, ¿no? O sea, aquí todavía no estoy asumiendo nada, o sea, nada más es una forma de cómo estoy tratando yo de decir que las propiedades que tiene esta probabilidad de las características dado la clase. Pero después ya cuando estoy diciendo que voy a hacer Bayes ingenuo, es hacer ya ahora unas suposiciones muy fuertes acerca de todas estas probabilidades, sobre todo estas que están condicionadas en estas otras, de ver cuál es la probabilidad de que el feature 1 depende del feature 0 y de la clase, cuál es la probabilidad condicional de F1 dado la clase y dado el feature 0. Y nada más lo que estamos diciendo aquí es que ya no está dando nada de información, o sea, dado que yo ya conozco la clase, esto conocimiento no me va a afectar la probabilidad de F1, y ni aún todas, ya que conozco la clase, el saber las features que ya tenía no me van a dar información para calcular la probabilidad de la feature cualquiera. Pero entonces pues esa es una suposición muy fuerte, o sea, estoy haciendo esa suposición, entonces voy a decir que entonces tiene esa forma, o sea, que
que todas estas probabilidades yo puedo ignorar las características que estoy tomando en cuenta. Pero de hecho podría no ser necesariamente así, o sea, es como que una cosa muy fuerte, o sea, podría yo hacer un modelo que sea más, que sea más complicado, o sea, por ejemplo, decir, no necesariamente que las características sean independientes de la clase, pero a lo mejor si estudio mejor mi problema, o sea, si estudio mejor mi problema y lo analizo, a lo mejor puedo decir, no, a lo mejor el feature 3 sí no era independiente, o sea, dada la clase no es independiente del feature 7. Entonces esa probabilidad la voy a dejar así, pero sí es independiente de todo lo demás, o sea, nada más depende de la característica 7. Y de hecho eso ya ayuda porque a la hora de hacer los cálculos, o por ejemplo de calcular esta tabla, pues ahora yo nada más tengo que ver cuando como lo hicimos ahorita con Diana, o sea, ahora vamos a nada más a hacer una consulta de esta base de datos en donde coincida la misma clase y donde coincida el mismo valor del feature 7, y ya a partir de ese vamos a tratar de estimar el valor del feature otro que quisiéramos tomar. Y de hecho esas son a lo que les llaman las redes bayesianas, o sea, ya son modelos probabilísticos donde la red especifica de quién está relacionado con quién y quién es independiente de quién. Y el naive Bayes pues, es una red bayesiana muy sencilla donde nada más todos decimos que todas las características son independientes de entre sí dado la clase. O sea, y en este modelo lo que dice es que dado que conocemos la clase, entonces ya podemos generar las características son independientes de la otra. Pero bueno, solo para intentar contestar eso, o sea, aquí estamos tratando de suponer la forma en que tiene esta probabilidad, y es una decisión de diseño, no es una decisión que decimos, vamos a suponer que las características son independientes dados la clase, o sea, es lo importante. Y ahora si ya luego cada quien puede asumirlo, ¿no? Tú puedes decir, no, pues si tú puedes asumirlo para este problema o no, pero eso no necesariamente se va a cumplir. Entonces, mientras más cercano esté a cumplirse, este modelo va a ser mejor ya a la hora de hacer sus predicciones. O sea, si ya a la hora de la hora pues uno puede decidir hacer esa suposición, hacer estas estimaciones y poner tu modelo ya a predecir pues estas cosas para una empresa de bienes raíces, pues ya lo va a hacer bien o no, al punto en el que sí esta suposición era correcta o no. Por ejemplo, aquí en este caso, creen que sí sea correcto, bueno, en este ejemplo va a ser bien feo, hacer esa suposición de independencia condicional en la clase. Lo que mencionaba, ¿no? De que si hay 6 baños, muy probablemente tenga 2 pesos. Sí, pero, o sea, ese es como que lo clave aquí. O sea, si no hablas de la clase, definitivamente sí hay relación, ¿no? O sea, si hay 6 baños, definitivamente sí hay 2 pisos. Pero ahora si te dan la información extra de que sí vale la pena invertir, o sea, que como la pregunta es si esa dependencia se sigue manteniendo, ya se rompió por esta nueva información. O sea, porque por ejemplo, en ese caso, ¿no? Que sí vemos que hay una relación muy clara, ¿no? Entre 6 baños y 2 pisos. Pero ahora, por ejemplo, y vamos a exagerar bueno, y ya sabemos que sí vale la pena, que sí valía la pena invertir. Entonces, ahora que sepas que la casa tiene 6 baños, ya automáticamente te da información de que tiene 2 pisos. O sea, sí estoy yo recibiendo información extra. Y aquí el argumento es que a lo mejor no, a lo mejor como yo ya sé que sí vale la pena invertir, yo ya sé que todas las casas que valen la pena invertir normalmente sí son de 2 pisos. Entonces ya esa información extra de que tenía 6 baños, pues ya no me da información que yo ya tengo, sabiendo que sí vale la pena invertir. O sea, como que aquí la pregunta es
si sí hay esa independencia, o puede que no, ¿no? O sea, puede que aquí todavía sí sea muy fuerte esa relación, que aunque sí valga la pena invertir, pues a lo mejor no necesariamente, o sea, sí aparece mucho o sea, todavía no son independientes una del otro, o sea, sí siempre aparecen que aun cuando vale la pena invertir, siempre una casa de 6 pisos sí tenía, pues de 6 baños sí tenía 2 pisos, ¿no? O sea, que no sean independientes aún cuando ya estoy condicionando en la clase. Y por ejemplo, otra cosa como uno podría intentar verlo, hasta tal vez generar un ejemplo, o sea, este es un modelo, también se le llama modelo generativo, o sea, es una forma de ver de un modelo que pudo haber generado estos datos, ¿no? Porque lo que estamos asumiendo es que estos datos pues, venían de un experimento probabilista y pues ya fue lo que se dio, ¿no? O sea, estos son los datos que observamos de este modelo probabilista. Entonces, para analizarlo de manera probabilísticamente, como lo estamos haciendo aquí, intentando hacer aquí con Naive Bayes, pues lo que podemos hacer es tratar de crear el modelo probabilista que genera esos datos. O sea, es como tratar de entender el problema. Entonces, aquí, ¿cómo es el problema probabilista que genera los datos? Es que primero tenemos todavía no vemos variables aleatorias, pero bueno, tenemos una variable que puede tomar valor para las diferentes clases, ¿no? Entonces, primero echamos un volado con diferentes probabilidades de que nos diga si esto va a valer la pena invertir o si no va a valer la pena invertir y así sucesivamente. Entonces, si sí vale la pena invertir, o sea, ya una vez que sabemos esto, ya empezamos a generar de manera independiente los valores de cada uno de estos atributos. O sea, por ejemplo, si sí valía la pena invertir, entonces, ¿cuál va a ser? A lo mejor es alta la probabilidad de que la casa sea barata, ¿no? Si vale la pena invertir, a lo mejor todos estos se manejan de manera independiente. Ahora, si vale la pena invertir, ¿cuál es la probabilidad de que la casa estuviera cerca, tuviera el metro a 10 minutos? Pues también la probabilidad va a ser alta, ¿no? Entonces, la mayoría cuando vale la pena invertir, las casas van a estar cercanas una de la otra. Entonces, así se empiezan a generar estas instancias. Es lo que estamos suponiendo cuando asumimos esta independencia condicional en la clase, de que todas estas características se están generando de manera independiente una vez que ya se conoce la instancia. Y esa es la suposición que se está haciendo. Pero de nuevo, ahora no necesariamente son independientes entre sí, porque si ya nada más vemos una instancia así aislada, pues sí nos da información de lo que podría tener eso, porque todas estas instancias, como venían de una sola clase, pues seguramente están relacionadas. Pero a lo que digo es que este modelo no necesariamente era así. O sea, pudo haber sido que teníamos la clase y una vez que ya se conoce la clase se genera la primer feature, pero a lo mejor para el segundo feature nada más depende de la feature 0 y a lo mejor el feature 3 sí depende de la clase y la feature 5 nada más depende de f de 3 y a lo mejor también de f de 0, pero no depende de f de 2. Y entonces así sucesivamente, ¿no? Entonces es un modelo donde se pueden intentar establecer las dependencias de las variables, pero todas son suposiciones, o sea, todas son suposiciones que uno puede preestablecer en el modelo y que puede que se cumplan o no, ¿no? Entonces no sé si a lo mejor aquí tal vez valga la pena pensar en otro ejemplo donde se puede intentar asumir que sí, pues, aplicando Naive Bayes, pero que sea claro que aún sabiendo la clase no es las propiedades no son independientes entre sí. Como que, por ejemplo, un ejemplo. Cuando se hace diagnóstico diferencial entre enfermedades, porque hay muchas veces, independientemente de si ya sabemos el diagnóstico, hay síntomas que están repetidos entre las clases y que igual pues van a estar relacionados.
pues ya sabemos una clase, pero diferentes combinaciones de síntomas pueden implicar. Vamos a revisar ese, ¿no? Entonces sí está bien. O sea, por ejemplo, lo que... o sea, si entendí bien, entonces por ejemplo aquí los features son síntomas, ¿no? Entonces el síntoma 1 es si tienes temperatura o no, el síntoma 2, se le va a poner aquí, hasta aquí así, ¿no? Temperatura, cuerpo cortado, ¿qué otro? ¿Ese no sería temperatura? Erupciones en la piel. Tos es con Z. Flujo nasal, flujo. Y bueno, ya, ¿no? Supongamos que tenemos eso. Y lo que queremos ver es como qué enfermedad es la que se pudiera tener, ¿no? Aquí podría ser COVID, ¿con qué se confundía COVID? Con neumonía. Y así puede haber 3 enfermedades, que es las que queremos, saber, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo interesante, ¿no? Porque si hacemos naive Bayes, ¿qué es lo que estamos? O sea, seguramente pues están relacionadas unas con las otras, pero si ya sabemos que tenemos COVID, a lo mejor sí ya separa estas enfermedades, ¿no? A lo mejor si ya sabemos que tenemos COVID, pues a lo mejor eso sí ya dice que vamos a tener alta temperatura, que no vamos a tener erupciones en la piel. ¿Qué era el corte? Cuerpo cortado, ¿no? Que sí, o sea, que sí vamos a tener tos, etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor este es un ejemplo que sí es interesante porque igual podemos ver, o sea, si ya sabemos que tenemos COVID, que sí son independientes las variables entre sí, y aquí se pueden argumentar las dos cosas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, la temperatura sí ya es independiente, o sea, sí ya se hace independiente de lo demás, ¿no? O sea, si ya sabemos que tenemos COVID, pues sí, seguramente sí teníamos temperatura, pero a lo mejor dentro de COVID había diferentes síntomas que sí se relacionaban entre sí. Por ejemplo, si se tenía COVID, o sea, si ya sabemos que teníamos COVID y cuando teníamos COVID también habíamos perdido el gusto, a lo mejor eso se asociaba a que siempre que se perdía el gusto también se tenía tos. Entonces a lo mejor sí podrían mantenerse ciertas relaciones, pero tal vez, ¿no? O sea, y es a lo que voy, o sea, como que, o por ejemplo, si ya sabemos que teníamos neumonía, también a lo mejor ya sabemos que ahí en este caso sí era imposible que se perdiera el gusto, ¿no? Entonces sí, o sea, como que sí podemos, ya sabiendo la clase, puede que sí haga independientes a las características, pero puede que no. Por ejemplo, lo que le decían asintomático, ahí como lo podríamos analizar, que no tenía ningún síntoma, pero sí tenía COVID. Sino, por ejemplo, en este caso, digamos que en esta tabla lo que entraría es como alguien que pues, no tiene ningún síntoma y que sí tenía COVID, ¿no? Entonces aquí como que sería, pues sí, o sea, ya dependiendo de cómo hiciéramos ese análisis, ¿no? Pero por ejemplo lo que uno tal vez esperaría observar es que si hubiéramos medido así a la gente suficiente, pues como que este caso se debería de cumplir muy poco. Pero definitivamente sí se dio lo suficiente como para que sí la probabilidad sea lo suficientemente alta. O sea, como que aquí lo que, no sé, o sea, como que si quisiéramos así, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea COVID dado que era asintomático, ¿no? Y bueno, ya sé como sea que lo puse. Entonces aquí lo que uno esperaría es que esta probabilidad sea baja, pero no tan baja. Y para hacer esa probabilidad, o sea, por ejemplo, para calcular esa probabilidad con naive Bayes, pues tendríamos que calcular primero cuál es la probabilidad de que sí tenga COVID en general una persona en la población, y después eso multiplicarlo como la probabilidad de que todos sean asintomáticos, o sea, de que tengas temperatura baja, dado que sí tenías COVID,
por la probabilidad de que también no tengas flujo nasal porque no tienes ningún síntoma dado que tienes COVID. Entonces todas estas probabilidades independientes en principio van a ser bajas porque la mayoría de las personas que sí tenían COVID pues sí tenían estos síntomas, aunque sí había algunos de ellos que no los tenían, las personas asintomáticas. Entonces todas estas probabilidades en principio serían pequeñas, pero sí serían diferentes de cero. Entonces con este modelo uno pensaría que pues, la probabilidad de COVID dado asintomático debería de ser muy baja, pero pues ya los valores en específico pues, se deberían de dar dependiendo de los valores que ya se observaron en la población. Pero por ejemplo aquí también sí me parecería a mí razonable de que dado que la persona, por ejemplo, que es de la clase que es de que no tiene COVID, o sea, por ejemplo, si no tengo COVID, o sea, aquí hay la clase de enfermedades, pero aquí, si estamos viendo ya asintomáticos, a lo mejor también hay una clase de sano, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esté sano dado estos síntomas que se tienen? Entonces aquí si estamos condicionando en que está sano, como que también ya los síntomas se hacen independientes uno del otro, ¿no? O sea, si yo ya estoy sano, pues yo ya sé que no voy a tener la temperatura alta, no voy a tener tos. Tal vez la probabilidad de flujo nasal es un poquito más, no tan baja como en las otras, porque a lo mejor hace frío, o sea, aunque esté sano, a lo mejor puedo tener un poco de flujo nasal si hace frío. Pero si sí tengo una enfermedad, a lo mejor sí hay, ya dado condicionar una enfermedad, puede ser que no sea tan válida esa suposición de independencia, ¿no? Puede ser que unas síntomas sí sean independientes de los otros, pero puede que otros sí dependan unos, o sea, que sí se den a veces en parejas o no, ¿no? Pero bueno, entonces otra pregunta ¿cuál es la probabilidad de que pueden implementar? Una duda nada más. En el caso, han sido variables en las que sí o no tiene temperatura en eso, en caso de valores continuos, como que tuvieran, no sé, un número de temperatura, en este caso en el ejemplo. ¿Cómo es que se Sí, ahí ya no lo puse porque no hemos llegado a variables aleatorias continuas, de hecho ni a variables aleatorias, por eso no estaba seguro. Pero también aquí tú estimas, o sea, vas a tratar de estimar, o sea, por ejemplo, en la temperatura, o sea, tú quieres estimar la probabilidad de la temperatura dado una clase, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hacen muy comúnmente es también hacer una suposición de cómo está esta probabilidad. Por ejemplo, lo que vamos a ver mucho, si vamos a ir esta variable, esta probabilidad, la vamos a modelar como una variable aleatoria normal, con una media que depende de la clase y una varianza que también depende de la clase. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos así, como dijimos, así estamos condicionando en COVID, o sea, vamos a agarrar nada más todos los elementos que sí tenían COVID y para esta característica de la temperatura, pues vamos a estimar la media y la varianza. Entonces vamos a estimar la media, pues va a ser pues, el promedio y la varianza pues también el valor menos la media al cuadrado y también en promedio. Entonces ya que se estimen estas dos, pues ya tienes la distribución para la temperatura. Entonces cuando llegue una nueva persona, pues vas a ver de acuerdo cuál es la probabilidad de la temperatura de acuerdo a esta distribución. Entonces, pues ya es más o menos como... no sé. Bueno, entonces también, o sea, también esto es como que como que es un intento mío de tratar de mover pues, lo que estamos aprendiendo, que son conceptos básicos de probabilidad, en este caso de independencia, a aplicaciones que sí ya son bastante reales, aunque de nuevo ya yo creo que, quién sabe, o sea, todavía en modelos, por ejemplo, si se tienen poquitos datos y es un modelo tabular, igual todavía vale la pena hacer naive Bayes, y sobre todo si la suposición sí hay razones para creer que es válida. Y creo que es algo importante, por ejemplo, cuando pues aquí la mayoría van a estudiar cosas de bueno, inteligencia artificial, ¿no? Ya le dicen más que machine learning,
pero bueno, de Machine Learning o inteligencia artificial. Entonces yo creo que una habilidad importante es como poder distinguir cuando un problema es adecuado a una técnica en particular, ¿no? O sea, no necesariamente luego aventarle ya un modelo grande de lenguaje al problema que se quiere resolver. Y para poder lograr eso, pues de la mejor manera es cada vez tratar de entender mejor pues las características de cada modelo, ¿no? O sea, cuáles son las suposiciones que está haciendo y cuándo esperamos que pueda funcionar o no. Y por ejemplo, aquí no es tan fácil, ¿no? O sea, que como que aquí esta suposición de independencia condicional, o sea, qué es lo que está diciendo, pero para poder hacer ese salto, pues tenemos que entender pues, qué es independencia, qué es todo esto, y ya luego cómo eso se refleja en un modelo que estamos tratando de hacer. Pero bueno.